Envía tu palabra a nuestros corazones. Usa a nuestro hermano Daniel Moreno, este joven, Señor, inspíralo con la unción de su Espíritu Santo, sabiduría, inteligencia, ciencia. Señor, con poder y autoridad, que tu palabra corre, sea glorificada. Danos un corazón humilde, reverente, respetuoso para atender a tu palabra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, estoy muy contento de poder estar aquí en la presencia del Señor. Saludo a mi hermana Gloria, su esposa, a Daniel, también a todos ustedes. Amén. Y vamos a leer de la palabra del Señor. Vamos a leer unos versículos. Y vamos a leer Lucas 5:30 al 32. Lucas 5:30 al 32. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí predicando. Bueno, ¿quién tiene Biblia que me ayude a leer? Lucas 5:30 al 32. ¿Lees? Bueno, entonces el hermano nos lee el 30, joven allá el 31, sino que no me acuerdo los nombres. Listo. Está el hermano Fernando, el hermano Luis Tafur, hermano está el hermano Alex, el osito. Listo. Del Centro Bueno, Park. bien pueda mi hermano Lucas 5:30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores y al arrepentimiento. Bueno, pueden sentarse. Damos gloria a Dios. Y hoy quiero predicarles bajo el tema: no hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Dios creó los cielos y la tierra y todo cuanto en el aire. Este Dios fue el que creó todo lo que alcanzamos a ver. Y Dios llama mi atención de que Dios creó primero la luz y luego creó el sol. Porque Dios es luz. Y para Dios no necesita de un sol para crear la luz. Haga de cuenta que es como si hubiera un bombillo. Dios no necesita de que este bombillo esté para que Dios alumbre. Dios puede hacer todas las cosas. Y Dios creó las cosas por el poder de su palabra. Amén. Y esa es la palabra que estamos escuchando hoy. Amén. Si ustedes y yo logramos escuchar la voz de Dios, yo por eso les pido que prestemos toda atención y que le pidamos al Señor que Él nos hable. Porque si nosotros logramos escuchar la voz de Dios, estaremos escuchando esa voz que creó los cielos y la tierra. El sol y las estrellas que todavía nos alumbran fueron creados un día por la voz, por la palabra de Dios. Y llama mi atención que cuando Dios va a crear plantas, cuando Dios quiere crear árboles, le dice a la tierra que produzca los árboles. Amén. Y Dios habla y le dice: produzca la tierra árboles según su especie. Y luego, cuando Dios quiere crear los peces, por ejemplo, le habla al mar y le dice que produzca el mar peces de diferente especie. Pero cuando Dios quiere crear al ser humano, se habla a sí mismo y dice: hagamos al hombre a su imagen y semejanza. Así como el hábitat natural de un árbol es la tierra, y si sacas al árbol de la tierra, lo cortas, se muere. Y así como si sacas a un pez del mar, se muere. El hombre fuera de Dios está muerto. Amén. Porque nosotros, Dios nos creó para habitar en comunión con Él. Aleluya. Nuestra hábitat natural, por así decirlo, es estar en comunión con nuestro Creador. Por eso es que el hombre fuera del Señor no está en nada. Y el Señor Jesucristo, Dios, en el principio, lo dice la palabra, creó Dios los cielos y la tierra, y llega el punto donde forma al ser humano. Y el ser humano, Dios sopla en él aliento de vida y llega a ser un ser viviente, pero todos sabemos el pecado.
Todos sabemos la historia de Adán y Eva y cómo la serpiente que es Satanás los engaña por el pecado. Pero hoy no vengo a hablarles del pecado de alguien que usted y yo ni conocimos. Hoy vengo a hablarles de su pecado y de mi pecado. Porque todos aquí hemos pecado, dice la Biblia en Romanos 3:23, que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estábamos para tener relación con Dios. Usted y yo al nacer, siendo niños inocentes, de nosotros era el reino de los cielos. Pero a medida que fuimos creciendo, hemos cometido errores, nos hemos alejado de Dios. Muchas veces seguramente ustedes les han hablado del Señor, así como a mí me habían hablado muchas veces del Señor. Pero estábamos esclavos del pecado, esclavos de las cosas que queríamos dejar. ¿Cómo es un esclavo? Un esclavo es alguien que no tiene voluntad. Un esclavo es alguien que no sabe, exacto, que no sabe, no quiere hacer unas cosas y no las puede hacer porque tiene un amo que lo manda, que lo gobierna. Así es el pecado cuando llega a la vida de las personas. Hay un mundo espiritual que nosotros no podemos tocar, pero que sí podemos sentir. Así como usted tal vez no puede tocar el viento, no puede tocar los rayos del sol que le dan en el rostro, pero sí sabe que hay un sol y sí sabe cuando está venteando. De la misma manera hay un Dios que no podemos tocar, pero podemos sentir. Así como hay un Dios, también Dios creó dentro de su plan y dentro de su creación ángeles. Los ángeles fueron creados para estar con Dios y para ser mensajeros de los hombres. Pero conocemos la historia del ángel Luzbel, quien llegara a ser Lucifer al momento de caer aquí a la tierra. Este es el diablo y con él se vino la tercera parte de los ángeles, quienes ahora son demonios. Y mucha gente que ustedes ven en las calles, enojadas, gritando, irritadas, y usted dice, oiga, ¿qué será que le pasó a esta persona? ¿Será que no desayunó? ¿Será que tiene mal carácter? Ningún mal carácter, es que esa persona está endemoniada. Hay muchas veces que pensamos que son cosas naturales y son demonios operando a través de la vida de las personas. Y así es la esclavitud del pecado. La esclavitud del pecado muchas veces no se puede ver con nuestros ojos físicos, pero es en el mundo espiritual. Dios nos puede dar la capacidad de entender y percibir cuando alguien está siendo esclavo del pecado. Y el pecado es un peso grandísimo que está en nuestros hombros. El pecado para alguien puede ser la pornografía, para otro las drogas, para otro las pandillas, para otro el matar, para otro la fornicación, porque el pecado es para toda la humanidad y cada persona es tentado de acuerdo a sus propios deseos. Si a alguien, por ejemplo, si la tentación de alguien es las mujeres, entonces el diablo no le va a ofrecer algo que no le guste, no le va a ofrecer, por ejemplo, las peleas. No, si la tentación de alguien es las mujeres, le van a llegar las mujeres más bonitas. O si la tentación de alguien de pronto ha sido hacerle daño a las demás personas, esa va a ser su tentación. Porque todos somos tentados de acuerdo a nuestras propias concupiscencias, a nuestros propios deseos. Y entonces usted y yo estábamos esclavos del pecado. Y aunque uno quiera salir del pecado, muchas veces no puede. Y ahí es donde llegamos al punto de los casos perdidos. Casos perdidos es cuando alguien ya dice no hay nada que hacer. Cuando alguien dice no, me rindo, definitivamente esto no tiene nada que hacer. Cuando el médico dice para su enfermedad no hay nada que hacer. Cuando la familia dice ya no sabemos qué hacer con usted. Cuando la sociedad, cuando la gente, cuando los amigos dicen no hay nada que hacer con usted. Eso le pasó en la Biblia, nos relata la historia de un hombre llamado Lázaro, quien era amigo de Jesús. Y entonces él llega un día donde Lázaro está muy enfermo y no hay nada que se pueda hacer por él. Pero entonces este Jesús que le estoy predicando, le llega la noticia y él decide a propósito quedarse 2 días más en la ciudad donde estaba. Luego Lázaro muere, Jesús va al entierro. Y mientras Jesús va a ese entierro, llama grandemente mi atención que las hermanas de Lázaro vienen, hablan con él y luego Jesús pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y entonces van a donde está la tumba de Lázaro y todos aquí sabemos dónde está nuestra debilidad, dónde está nuestra tentación, dónde está como ese peso, esa muerte que llevamos dentro. Todos sabemos cuál es nuestro punto débil. Y Jesús le pregunta, ¿dónde lo pusieron? Y entonces ellos van hasta la tumba.
Y Jesús les dice, las tumbas anteriormente no eran como los cementerios que conocemos, sino que la gente tenía unas cuevas y entonces se les ponía una piedra grande. Entonces la cueva quedaba tapada y ahí esa era una tumba. Eso se ve, por ejemplo, en los faraones, en los emperadores. Ellos no están enterrados como enterramos la gente ahora, sino que están enterrados en cuevas. Ahora, Lázaro estaba también enterrado en una cueva y tenía una piedra grandísima. Y Jesús le dice a la familia y a los amigos de Lázaro, quiten la piedra de la tumba. Noten que Jesús es Dios y como Dios tiene poder para hacer todas las cosas. Amén. Y de hecho Jesús hace lo imposible. Amén. Pero para que Jesús haga lo imposible, nosotros tenemos que hacer lo que es posible. Amén. Para que Jesús haga lo que es imposible, nosotros tenemos que hacer lo que es posible para nosotros. Y ellos no podían resucitar a Lázaro, pero ellos sí podían abrir la tumba de Lázaro. Amén. Y Jesús les pide a ellos que abran la tumba de Lázaro. Y qué bueno entender esto, porque a veces queremos que Dios haga todo en nuestra vida y no queremos poner voluntad de nuestra parte. Pero cuando ellos quitan la piedra, cuando ellos abren la tumba de Lázaro, ahí es donde Jesús hace lo imposible. Amén. Porque cuando usted y yo mostramos voluntad, cuando usted y yo venimos aquí a estos servicios, cuando usted y yo cantamos las alabanzas, oramos, leemos la palabra, mostramos y abrimos nuestro corazón al Señor, Él hace lo que es imposible. Y Jesús, parado frente a la tumba de Lázaro, dice, Lázaro, ven fuera. Y este Lázaro que había muerto, resucitó. Porque para este Jesús no hay nada, absolutamente nada imposible. El Señor resucitó a un muerto, a un ciego le devolvió la vista, a un paralítico lo levantó. Jesús sanó muchos enfermos, muchas enfermedades, porque la palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 53 que Él llevó todas nuestras enfermedades, que sufrió nuestros dolores y que por sus heridas, por sus llagas, nosotros ya fuimos curados. Hoy yo quiero que ustedes recuerden que no hay ninguna enfermedad que Jesucristo no sane. No importa si mañana saliera una nueva enfermedad, Jesucristo sana todas las enfermedades nuevas y antiguas. Jesucristo tiene poder para sanar el cáncer, para sanar incluso del COVID, para sanar una fiebre, un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Jesucristo tiene poder para sanar cualquier enfermedad. Este es el Dios que predicamos, este es el Dios que muestra la Biblia, este es el Dios que está aquí con nosotros. También le traían un muchacho endemoniado. Jesús fue a una región que se llamaba Gadara y entonces había un muchacho endemoniado que tenía muchos demonios y cada vez que llegaba, cuando quería el demonio lo sacudía, lo tiraba al piso, lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, con un único propósito y era matarlo. Pero llega Jesús y estos demonios le dicen, Jesús, ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y Jesús los manda que se vayan fuera y ellos le piden permiso para entrar a unos cerdos y caen ahí. Y luego los cerdos se van por el mar y este hombre queda liberado de todos los demonios. Porque Jesucristo tiene poder para liberar, para salvar, para rescatar tu alma, así esté sumida por el pecado, por la brujería. Tal vez si alguien ha estado haciendo brujería o a lo largo de su vida siente que le han hecho algún maleficio, no hay poder mayor que el poder de Jesucristo. Amén. Porque Dios es el creador de todas las cosas. Y este Dios que les predicamos tiene poder para romper cadenas, para romper maldiciones, para romper brujerías, para romper ataduras, para romper amarres. El Evangelio es poder y Dios tiene todo poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Todo tiene que confesar que Jesucristo es Señor sobre todo. Amén. Este Jesús, además de resucitar muertos, de sanar enfermedades, de liberar a los endemoniados, también tiene poder para perdonar los pecados. Amén. Todos aquí, los que usted ve aquí, si ustedes conocieran nuestra vida, sabrían que no somos diferentes a ustedes, que nosotros también éramos pecadores, que nosotros también estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza.
esperanza en el mundo, pero un día nos predicaron el Evangelio y decidimos creerlo con todo nuestro corazón. Amén. No es que alguien sea más justo que otro. Para Dios todos los pecados son iguales. Amén. Y dice la Biblia que el que comete una falla en la ley es culpable de fallar en toda la ley. Entonces aquí todos necesitábamos de la gracia de Dios, todos necesitamos de la misericordia de Dios. Pero un día nosotros nos predicaron este evangelio que le estamos hablando a ustedes. El centro del evangelio es Jesús. El evangelio no es un evangelio de que usted da 10 pesos a Dios y Dios le da 100,000. No, eso es una pirámide y el evangelio no es una pirámide. El Amén. evangelio es poder de Dios para Amén. salvación a todo aquel que cree. El mensaje del evangelio es mostrar de que para este Jesús no hay nada imposible, Amén. de que no hay problema tan grande que Dios no lo pueda resolver, Amén. de que Dios todavía sana, de que Dios todavía hace milagros, de que Dios todavía puede liberar al pecador. Pero la clave para que el evangelio sea efectivo está en Hechos 2:38. Amén. Dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los Amén, pecados amén, amén. y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Todo empieza con el arrepentimiento y ahí es donde quiero llegar con el versículo que leíamos al iniciar. El arrepentimiento es un cambio de dirección, es que le estamos dando la espalda a Dios y acercándonos hacia el pecado. Y ahora nos acercamos a Dios y le damos la espalda al pecado. Ese es el arrepentimiento. Amén. El arrepentimiento no es culpa, porque en el mundo usted ve mucha gente que siente culpa por pecar, siente culpa por emborracharse, siente culpa por hacer las cosas malas, pero a los 2 o 3 días, cuando se les pasa el remordimiento, cuando se les pasa la culpa, vuelven a lo mismo. Amén. El arrepentimiento es un cambio de vida, es Amén. una experiencia donde el Señor te libera de todas las cadenas, de Amén, todas las amén. ataduras. Jesucristo murió por Aleluya. ti y por mí en la cruz del Calvario. Y no hay cadena tan grande que Dios no la pueda Amén, romper. amén. Dice la Biblia que todas las almas son de Dios y Dios tiene un propósito con cada uno de ustedes y con cada uno de nosotros. Pero todo empieza con el arrepentimiento. El hecho de que seamos pecadores, el hecho de que estuviéramos alejados de Dios, el hecho de que nadie diera un peso por nosotros, no significa que Dios nos vaya a dar la espalda también. Lo leíamos al iniciar. Precisamente Jesucristo vino a buscar a los pecadores, a buscar lo que se había perdido, Amén. a buscar, dice la Biblia, que los sanos no tienen necesidad de médico. Amén. Los que están bien ya no necesitan justificación, pero los pecadores, los que reconocemos que necesitamos a Dios, a esos son a los que Dios mira. Y todo empieza con el arrepentimiento. Cuando usted ora y le dice: Señor, perdóname de mis pecados, te entrego mi vida. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, el diablo tiene que soltarnos. Amén. ¿Saben por qué? Porque este Jesús que le predico, la muerte venía atacando a todos los hombres y todos los hombres morían. Pero Jesús, siendo Dios manifestado en carne, murió en la cruz del Calvario, pero era imposible que fuera retenido por el poder de la muerte. Amén. Porque este Jesús es Dios creador sobre todas las cosas. Y cuando la muerte quiso agarrarlo, haga de cuenta como que se quemó y tuvo que soltarlo. Y si ustedes y yo creemos en Jesús, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos obra en tu corazón y en mi corazón. Amén. Y esto es la clave, el arrepentimiento es la clave que nos abre la bendición, es la clave que nos abre la salvación. Aleluya. Si ustedes y yo queremos ir al cielo, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, Amén. pedirle perdón al Señor, pedirle que nos limpie, que nos purifique, que Amén, nos santifique, y Dios lo puede hacer. Y cuando usted arrodillado le pide perdón a Dios, Él te perdona inmediatamente y te pasa del reino de las tinieblas al reino de su Amén, amado Hijo amén. Jesucristo, Amén. al reino de la luz, y ya el pecado no tiene poder sobre usted. ¿Sabe qué va a empezar a hacer Dios a partir de hoy con alguien que se arrepiente? Yo conocí a un pastor, al misionero en Brasil, hombre muy usado por Dios, y él contó que él supo que Dios había empezado a trabajar en él, porque él era muy fumador, él era muy bebedor, pero cuando escuchó el mensaje del Evangelio e hizo una oración, al otro día iba a fumar y ya se ahogaba con el humo, iba a beber y ya el trago le salía terrible. Ustedes tal vez van a intentar volver a las cosas antiguas, pero hay algo dentro de ustedes que los inquieta, que los convence de pecado, que no los deja irse. Ese es el Espíritu de Dios obrando en ustedes. Amén, amén. Dios tiene poder para transformar su
para romper toda cadena, pero todo empieza con el arrepentimiento. Amén. En el arrepentimiento Dios nos convence de que somos pecadores y cambia nuestra naturaleza. Y después del arrepentimiento necesitamos bautizarnos en el nombre de Jesucristo. Amén. Para que se efectúe el perdón de los pecados. Amén, amén. Qué bueno que hoy podamos empezar. En otra ocasión hablaremos del bautismo, pero que hoy podamos empezar con el arrepentimiento, con decirle: Señor, perdóname si he fallado, límpiame si te he defraudado. Señor, haz una nueva criatura en mí, dame una nueva naturaleza. Y le aseguro que no hay pecado tan grande que Jesucristo no lo perdone. Vamos a orar. Quiero invitar a la hermana Gloria que nos realice esta oración. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar por nosotros, oidores. Dice el Señor: no seáis oidores olvidadizos. Amén. Arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y hoy está bien cerca de nosotros. Amén. Qué bueno que usted reflexione y en todo el día hoy piense si usted de verdad siente dolor, digámoslo así, por haberle fallado al Señor. Usted le ha fallado a muchas personas, entre ellos la mamá, la compañera, los hijitos. Se ha fallado a usted mismo, pero entre todas las cosas usted le ha fallado a Dios. Dios no lo creó para que usted se ocupe lo que se ocupaba hasta ahora, pero para todo hay solución y Cristo es la solución. Amén. Vamos a orar y decirle: Señor Jesús, yo quiero de verdad arrepentirme de todo lo que he hecho y todo lo que soy, lo que practico, esos pensamientos que llegan a mi mente, esos deseos que me llevan cautivo, para irme de la casa de restauración y tirarme a la calle a continuar esclavo, sin voluntad. Un esclavo no puede exigir derechos porque no los tiene según los que los esclavizan. Satanás dice: tú no tienes derecho a replicar nada, ve y consume, ve y haz esto y ve lo otro, y usted va. Pero esta mañana hay poder en el nombre de Jesús. Si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Aleluya. Señor Jesús, yo presento a cada uno de nuestros muchachos aquí. Cada uno tiene su propia lucha, cada uno tiene sus propias cadenas. Y en esta mañana, Señor, te pedimos, Dios mío, que los convenzas de pecado, de justicia, de juicio, para salvación, para vida eterna. Que en ellos haya una conciencia hacia lo bueno, que en ellos haya una conciencia por sí mismos de que no pueden seguir en esa vida, que ya es tiempo de renunciar al pecado, que ya es tiempo de dejar de ser ficticios, de aparentar, Señor, y ser libres para arrepentirnos, Señor. Que haya en ellos un arrepentimiento genuino, que haya en ellos el deseo sincero de buscar tu rostro, de orar, de leer tu palabra, de asistir al culto, que en ellos haya hambre y sed de tu presencia. Aleluya. Echamos fuera todo el enemigo en esta casa, todo espíritu inmundo que somete, todo espíritu inmundo que esclaviza, lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén.